Antes de la Guerra del Pacífico, Bolivia y Chile compartían una frontera en el desierto de Atacama, un territorio rico en salitre y guano, recursos de gran valor estratégico. Este contexto histórico de recursos naturales y fronteras en disputa sentó las bases para una tensión bilateral creciente entre ambas naciones. Tras la Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1883, Bolivia perdió su salida soberana al mar, transformándose en un país mediterráneo. Este hecho marcó profundamente la identidad nacional boliviana y su política exterior durante más de un siglo, manteniendo viva la aspiración de recuperar el acceso al océano. A lo largo del siglo XX, hubo múltiples intentos de negociación y conversaciones diplomáticas, alimentando la percepción boliviana de una promesa pendiente. En 2013, Bolivia llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia, buscando que Chile negociara de buena fe un acceso plenamente soberano al mar. La demanda no pedía la transferencia de territorio, sino la declaración de una obligación jurídica de negociar, un paso crucial para Bolivia en este conflicto histórico. Hoy analizaremos la postura jurídica de Bolivia ante la CIJ, un caso de atención global. Bolivia pidió reconocer la obligación de Chile de negociar acceso soberano al Pacífico, no territorio ni anulación del Tratado de 1904. Esta obligación surge de actos diplomáticos y negociaciones bilaterales acumuladas durante décadas. Bolivia presentó acuerdos del siglo XX, como notas de 1950 donde Chile reconoció disposición a negociar. Conversaciones de charaña entre Banzer y Pinochet mostraron disposición chilena a un corredor al mar. Declaraciones de presidentes y cancilleres chilenos generaron expectativas legítimas para Bolivia. Bolivia enmarcó su argumento en la teoría de actos unilaterales del Estado, creando obligaciones por declaraciones claras. La línea histórica demostró una práctica consistente, una promesa prolongada. Bolivia transformó su reclamo histórico en argumento jurídico formal ante la CIJ. Este caso boliviano fue construido meticulosamente para un acceso soberano al mar. Chile negó rotundamente la obligación jurídica de negociar acceso soberano al mar para Bolivia. Para Chile, demanda boliviana se basaba en interpretaciones erróneas de gestos diplomáticos. Chile presentó el Tratado de Paz y Amistad de 1904 como el acuerdo definitivo que resolvió las cuestiones territoriales. Este tratado incluía compensaciones como libre tránsito por puertos chilenos y no renegociable unilateralmente. Chile argumentó que diálogo diplomático no equivalía a obligación legal vinculante. Las declaraciones de apertura al diálogo son prácticas comunes en relaciones internacionales, no compromisos vinculantes. Ninguno de los documentos citados por Bolivia cumplía requisitos de claridad, precisión y voluntad de obligarse. Repetición de conversaciones o contactos no crea obligaciones jurídicas, incluso si se discutió salir al mar. El núcleo del debate era si gestos diplomáticos o promesas podían ser obligaciones internacionales. Chile respondió que no, basado en prácticas internacionales y jurisprudencia. Esta tensión entre historia boliviana y postura chilena marcó el corazón del litigio ante la CIJ. El 1 de octubre de 2018, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que Chile no tenía ninguna obligación jurídica de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia. La Corte analizó exhaustivamente cada argumento boliviano, revisando acuerdos tempranos del siglo XX, intercambios de notas de 1950 y negociaciones como las de Charaña. Determinó que ninguno de estos instrumentos reflejaba una voluntad inequívoca de Chile de asumir un compromiso jurídico vinculante. Las notas diplomáticas de 1950, aunque expresaban disposición a conversar, no constituían un tratado ni creaban obligaciones legales. Las conversaciones de Charaña fueron políticamente relevantes, pero la Corte concluyó que estas negociaciones fallidas no generaron obligaciones jurídicas al no haber acuerdo final ni ratificación. Asimismo, las declaraciones de autoridades chilenas no cumplían con los requisitos de claridad, intención y especificidad para generar obligaciones internacionales. Bolivia solicitó una evaluación global o acumulativa de los actos, pero la CIJ rechazó esta tesis, afirmando que la suma de actos no vinculantes no puede transformarse en una obligación jurídica. La Corte reconoció el profundo interés histórico de Bolivia, pero aclaró que su rol es estrictamente jurídico, no pudiendo convertir aspiraciones políticas en obligaciones legales sin base normativa. Aunque la demanda fue rechazada, la CIJ señaló que nada impide a los estados continuar negociando de manera voluntaria, cerrando el caso jurídicamente, pero no diplomáticamente. Este fallo categórico se basó en un análisis jurídico estricto.
dejando claro que la historia diplomática no siempre genera obligaciones legales en el derecho internacional. El fallo de la CIJ en el caso Bolivia vs Chile tuvo profundas consecuencias y un impacto regional significativo. Para Bolivia, la sentencia representó un golpe diplomático, cerrando la posibilidad de convertir su aspiración marítima en una obligación jurídica para Chile. El gobierno boliviano, aunque expresó desacuerdo, afirmó que la reivindicación marítima seguiría vigente como una causa histórica ineludible. Chile, por su parte, recibió el fallo como una confirmación de la plena validez del Tratado de 1904. Esto reafirmó que su obligación es permitir el libre tránsito, no ceder territorio ni negociar soberanía. La reacción interna en ambos países fue intensa, con la prensa y la opinión pública interpretando el fallo desde sus respectivas perspectivas nacionales. Este caso se convirtió en un referente sudamericano para entender los límites del derecho internacional al resolver conflictos históricos arraigados. La CIJ demostró que la historia y las expectativas políticas no siempre se traducen en obligaciones legales, y que las soluciones territoriales dependen más de la voluntad política. El caso Bolivia vs Chile muestra que el derecho internacional puede ordenar y clarificar, pero no necesariamente resolver aspiraciones históricas. La única salida real para este conflicto sigue siendo el diálogo político entre ambos estados.